Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos pues a la Academia CEPREMUNI. Vamos hoy día a desarrollar como parte de nuestra sesión número 2 acerca de la comunidad primitiva en los Andes, también conocido como los primeros pobladores del Perú, o también es muy notorio porque hay muchos libros de examen de admisión también que colocan a este periodo como, o esta parte de nuestra historia como el periodo precerámico, ¿de acuerdo? Hay que recordar que uno de los más importantes estudiosos que han analizado esta etapa de nuestra historia es sin duda John Robb, que gracias a la Escuela de California ha clasificado a la historia del Perú pre-inca en periodo precerámico y de las altas culturas, horizonte temprano, horizonte intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío, horizonte tardío, etcétera. Pero también hay que atribuirle la importante investigación que realizó el gran investigador y arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, que divide a nuestra historia, al menos del surgimiento de los incas, en periodo lítico y periodo arcaico. ¿Por qué por eso la diferencia? Mientras que John Robb, por ejemplo, estudiaba o estudia a estas sociedades de acuerdo a la evolución de su cerámica, nuestro amigo Lumbreras estudió a esta sociedad en base a su desarrollo económico y social. Pero ¿qué viene a ser, profesor, la comunidad primitiva en el antiguo Perú o en los Andes? Bueno, diríamos, jóvenes, que es la llegada pues, de los primeros habitantes al antiguo Perú, en la cual llegaron a fines del Pleistoceno, más o menos entre 15 a 20 mil años aproximadamente, ¿no? Antes de nuestra era. En aquel tiempo, pues, el clima era muy frío y la costa, pues, era más ancha. Nuestro territorio, pues, en este caso era más amplio debido, pues, que a producto, pues, de las bajas temperaturas, el descenso del mar, pues, fue significativo. Entonces, nuestra costa era más ancha debido, pues, a que el mar, pues, se había retirado, ¿no? Como consecuencia de las glaciaciones. ¿En qué etapa o en qué periodo geológico de las glaciaciones estábamos pasando, jóvenes, hace unos 20.000 años atrás? ¿Cómo se llamó ese periodo? Esa era glacial, perdón. Pleistoceno. Wisconsin, ¿no? De Wisconsin. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos hablado justamente de ello. Estas son las probables rutas que los antiguos habitantes de estas tierras, o en este caso los primeros pobladores, llegaron a migrar, ¿no? La costa, los Andes y la Amazonía, en el cual pues se han encontrado importantes restos arqueológicos, principalmente en la costa y en los Andes. Los primeros habitantes del antiguo Perú, jóvenes, eran un grupo, encontraron pues aquí un grupo de animales que hoy ya no están con nosotros, están extintos. Había aquí una megafauna, como ustedes pueden apreciar. Por ejemplo, podemos reconocer acá al megaterio, o también conocido como el perezoso gigante. Teníamos a la paleoyama, que era pues un antepasado de las auquénidos, como la llama y la alpaca. Teníamos también al esminodonte, que teníamos un tigre colmillos de sable. Claro que teníamos obviamente a nuestro tigre colmillos de sable y al mastodonte. Este es muy, muy importante. Entonces, los antiguos peruanos llegaron pues a estas tierras hace unos 20.000, 15.000 años aproximadamente en esas condiciones. Bajas temperaturas, nuestra costa era más amplia y teníamos una megafauna, ¿correcto? ¿En qué condiciones llegó este poblador? Bueno, llegó pues en condiciones básicamente de cazador-recolector. Era pues una persona nómada que dependía principalmente de la naturaleza. Y bueno, vamos hoy día a dividir a este periodo, ¿de acuerdo? A este periodo en lítico y arcaico, como vamos a ver a continuación. Ahí está. Profesor, el periodo lítico, ¿por qué así se le denominó?
Porque era un periodo donde obviamente estos habitantes principalmente utilizaban la piedra como herramienta para poder cazar, para defenderse, etcétera. Más o menos estamos hablando pues entre unos 18.000, 17.000 a unos 7.000 años aproximadamente duró este periodo. Es decir, estos pobladores llegaron a convivir con la etapa final del Pleistoceno. Aquí pues el hombre produce instrumentos líticos, pero muy rudimentarios, toscos. ¿A qué se dedicaba, profesor? Bueno, principalmente era cazador-recolector, y a los que habitaban en la costa se dedicaban a la pesca. Es decir, ellos se dedicaban a una economía depredatoria o de subsistencia. ¿Cómo cazaban, profesor? Se agrupaban en bandas o en hordas, entre 8 a 15 personas. Y eran nómadas. ¿Qué es un ser nómada, profesor? Ah, es que porque se trasladaba de un lugar a otro. ¿En busca de qué? En busca de alimentos. En busca de alimentos. Sus actividades económicas, pues, son realizadas, pues, de manera estacional, momentánea. Y como obviamente conocían muy poco de la naturaleza, atribuían a estos fenómenos geográficos como hechos sobrenaturales. Por lo tanto, estas personas se volvieron panteístas, es decir, adoradores de todos los elementos de la naturaleza. Ese después, sin duda, es una característica del periodo lítico. Profesor, y en el periodo lítico, ¿qué restos se han encontrado? Porque de repente nos pueden preguntar así en un examen de admisión. Claro, por supuesto, hoy justamente lo vamos a mencionar, pero no te olvides esas características, ¿eh? Nómada, cazador-recolector, eran panteístas. ¿Cómo se organizaban? En bandas o en hordas. ¿Qué instrumentos utilizaban? La piedra, pero una piedra pulimentada, sofisticada o tosca. Tosca. Tosca, ¿no? Tosca, claro, ¿no? Sobre todo los primeros habitantes que llegaron a estas tierras entre los 18.000 y 10.000, ¿no? Ya en el año 8.000, 7.500, etcétera, etcétera, eh, eh, digamos que están un poco, han mejorado, ¿no? La piedra, en el tratamiento de la piedra. Veamos algunos yacimientos que se han encontrado, ¿no? Principales retos arqueológicos. Por ejemplo, empezamos con el de Pacaicasa. Si bien es cierto, ya en los últimos exámenes de admisión ya no se toma en cuenta. ¿Por qué, profesor? Porque si bien es cierto, muchos atribuyen que aquí se encontraron las primeras herramientas líticas más antiguas del Perú, hace unos 18.000 años. Algunos arqueólogos más bien cuestionan que estas herramientas sean hechas por el hombre. Más bien consideran pues que eran piedras que se han desprendido de dicha cueva. ¿Dónde queda Pacaicasa, profesor? En Ayacucho. ¿Quién fue su descubridor? Richard McNeish. Richard McNeish. Ah, pero no se han encontrado ningún tipo de habitante. No, no se han encontrado ningún tipo de habitante. Guitarrero 1, ubicado en la región de Ancash, descubierta por Thomas Lynch. Ahí, por ejemplo, sí hay evidencia científica comprobada, ya que se han encontrado instrumentos líticos y restos de carbón, en la cual han sido usadas como fogatas. Pero tampoco se han encontrado restos óseos, ¿eh? Por si acaso. Estamos hablando pues de una antigüedad pues unos 13.000, 14.000 años aproximadamente. Tenemos por ejemplo a chivateros, ahí está, en Lima, al norte, en el Valle de Chillón, descubierto por Edward Lanning. Ahí se han encontrado las canteras líticas más antiguas del Perú. ¿Cuánto, profesor? 10.000 a 11.000 años antes de nuestra era aproximadamente. Atento a ese tipo de preguntas que te pueden hacer en el examen. Toquepala, profesor, ¿cuál es su importancia? Bueno, se desarrolló pues en la región de Tacna, principalmente, descubierto por Emilio González.
Ahí se han encontrado pues pinturas rupestres, las más antiguas del Perú, 9000 años aproximadamente. ¿Qué dibujos mayormente son reconocidos? Escenas de cacería, en especial en la cual utilizaron una técnica llamada el chacu o chaco, que era pues rodear a la presa para poder obviamente darle muerte. Pregunta, ¿por qué los antiguos peruanos y otras sociedades realizaban esta actividad? ¿Por qué pintaban las cuevas, los murales? ¿Cuál era el impulso que los motivó a hacer ello? Para comunicarse. Comunicarse, mayormente fueron con fines rituales. Recuerden que la cacería en ese tiempo era muy difícil para ellos. Para expresarse. Básicamente, la, Que el arte, que ellos creían que si lo dibujaban iba a cumplirse. algo parecido, correcto. Era un ritual para que la caza les sea propicia. Ahora, hay algunos investigadores que también consideran que el arte rupestre era también como una manera de marcar territorio, ¿no? De ciertas bandas sobre otras, para poder obviamente alojarse en estas cuevas. Pero lo importante es que eran mayormente pues actividades ceremoniales para que la cacería pues sea fructífera. Pero acá también vemos a un hombre toquepala mucho más evolucionado que los anteriores que acabamos de mencionar. Aquí mayormente hay muestra de caza selectiva. Por lo tanto, sus herramientas de cacería eran más evolucionadas que las de guitarrero o las del propio Pacaicasa. Un dato muy importante que tomar en cuenta. Paiján es muy importante porque ahí se descubrió los primeros restos humanos más antiguos del Perú. Ahí se han encontrado enterramientos que tienen una antigüedad de 9000 años aproximadamente. Fueron descubiertas por Larco Hoyle y Claude Chauchat, o Chauchat, perdón. Rafael Larco Hoyle y Claude Chauchat. ¿Dónde queda Paiján, profesor? En La Libertad. Ahí se han encontrado pues puntas bifaciales, los enterramientos, etc. La Uricocha, que fue encontrada por Augusto Cartich en la región de Huánuco, también es muy importante porque ahí también se han encontrado por restos humanos, los más antiguos de las zonas andinas, 8000, 8500 años aproximadamente. Lo importante es que aquí también se han encontrado pinturas rupestres. Y algo también interesante, muchos de estos cráneos han sufrido deformaciones craneanas. O sea, practicaban esta actividad también, ¿no? De la deformación craneana. Entonces, estos son, digamos, los restos arqueológicos más importantes del periodo lítico. Luego el mundo empieza pues a tener un cambio distinto. Aparece el Holoceno, jóvenes. ¿Y eso qué significa, profesor? Significa pues que la temperatura va a aumentar, los glaciares van a ir retrocediendo, y por lo tanto el hombre ahora tiene la oportunidad de poder interactuar mejor con la naturaleza. A este periodo pues se le conoce como el periodo arcaico, y dentro del periodo arcaico tenemos al arcaico inferior, que más o menos estamos hablando pues entre unos 7000 a 4000 años aproximadamente. Características del arcaico inferior, profesor. Bueno, el Pleistoceno llega a su fin, hay un aumento de la temperatura, en la cual pues produce un cambio muy significativo, y lamentablemente para muchas especies también se va a dar pues su extinción, ¿no? La megafauna, por ejemplo, llega a extinguirse, por ejemplo. La, la costa peruana empieza también a tener la forma que tiene actualmente. El mar pues vuelve a elevarse. El hombre pues se ve en una necesidad pues de experimentar con la naturaleza. Por lo tanto, aquí aparece la horticultura, es decir, la domesticación
de los primeros cultivos, jóvenes. ¿Qué es la horticultura? Es la agricultura incipiente, la domesticación de las primeras plantas. Se dedican también al pastoreo y a las primeras crianzas o domesticación de animales. Por lo tanto, el hombre poco a poco está entendiendo mejor a la naturaleza. Y por tal motivo, ya no es una persona nómada completamente. Se va a quedar en un lugar determinado, pero por un periodo de tiempo nada más. Ahora es seminómada. Y a los que viven en la costa van a empezar pues a fabricar o a elaborar pequeñas equipos que les va a permitir mm, o les van a servir pues para poder acercarse más al mar, empiezan a elaborar redes de pesca, etcétera. Y bueno, como son seminómadas, empiezan pues a establecer sus primeras aldeas, como el hombre de Chilca, por ejemplo, en el cual pues se ha demostrado que ahí van a haber pequeños asentamientos, por el cual pues demuestra que es una etapa donde ya el hombre empieza pues a ser más estable en un lugar determinado. Y pasan de ser panteístas jóvenes a empezar a más bien a valorar algunos elementos de la naturaleza, como es el caso, por ejemplo, de la tierra y el agua, por ejemplo. Interesante esa parte. Cuarto, muy interesante. Profesor, y dígame, en el arcaico inferior, ¿qué restos arqueológicos podemos encontrar? Vamos a ver justamente. Vamos a ver, no te preocupes. Ahí está. Vamos a ver acá. Ajá, mira. Tenemos al hombre de Nanchoc, jóvenes, ubicado en la región de Cajamarca, descubierta por Tom Diddley, perdón, Diddley. Fue el primer horticultor del Perú y de América, 7.000 años aproximadamente. ¿Qué domesticó, profesor? Calabazas, maní, quinoa, algodón. Importante, Nanchoc, ¿ya? Todavía se olvidara. Tenemos a Guitarrero 2 también, el segundo horticultor más antiguo del Perú, descubierta por Thomas Lynch. Ahí pues también domesticó o cultivó ají, frijol, payares, por ejemplo. Región Ancash. Tenemos al hombre de Telarmachay, descubierta pues por Daniel Lavalle en la región de Junín. ¿Cuál es la importancia de Telarmachay, profesor? Es el primer pastor de camélidos, en especial de llamas y alpacas. 6.000 años de antigüedad. ¿Cómo usted demuestra que eso ocurrió? Se han encontrado restos de corrales. En Piquimachay, por ejemplo, también que se han encontrado, en este caso también restos de corrales. Y eso lo demuestra Richard McNeice, que fue su descubridor en la región de Ayacucho. ¿Qué domesticaron ahí, profesor? El cuy. Hace más de 5.500 años, jóvenes, ya criábamos al cuy. Porque antes el cuycito era salvaje, ¿eh? Era bravo. Luego poco a poco lo hemos empezado a domesticar. Ahora se ha convertido para muchos en una mascota, ¿no? Aunque muchos todavía se los comen, ¿no? Pero ahí está, el cuy ha sido ahora domesticado, ¿no? Ya sea para alimentarse o para otras cosas. Ahí está. ¿Qué más tenemos, profesor? Tenemos pues al hombre de Santo Domingo, por ejemplo, Paracas, Ica, descubierto por Federico Engels. Ahí se han encontrado pues la aldea más antigua de la costa peruana, ¿no? Chozas en forma circular, más de 5.500 años de antigüedad. ¿Qué se han encontrado además de sus chozas? Instrumentos musicales, eran pues flautas hechas de huesos, el primer músico, ¿ah? Era un horticultor pues de calabazas, era un horticultor también pues eh, claro, era horticultor de calabazas y pescador. Ahí pues se han encontrado pues también redes de pescar. ¿Y por qué, jóvenes? ¿Por qué redes de pescar? A ver, ¿quién me dice por qué? A ver. Porque, dónde habitaba mayormente este personaje?
Baraca, en la costa. En la costa, ¿no? Claro, ¿no? Por lo tanto, su dieta principal, ¿cuál era? Los mariscos, los pescados, claro, ¿sí o no? Por supuesto. Es muy, muy importante tomar en cuenta, ¿eh? Muy importante. Pero ojo, no son los únicos. Acá también podemos encontrar pues al hombre de Chilca, por ejemplo, también en Ica. En Chilca, por ejemplo, se han encontrado pues aldeas costeñas, se han encontrado pues anzuelos, que decir pues que ellos se dedicaran exclusivamente a la pesca principalmente. Aunque también pues no solamente era la pesca, sino también a la recolección de mariscos, etcétera, ¿no? Una economía mixta también, porque también cultivaron ají, calabaza, mayormente, ¿no? Entonces, ahí está, pues, ¿no? Lo de Chilca, em, en el de Santo Domingo, etcétera. E incluso aquí también se logra, se, se, se encontró el primer objeto de aseo personal, jóvenes. Adivinen qué encontraron los investigadores. Un peine. Un peine, ¿no? Por ahí mi profe, un champú, no, 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 un peine, ¿no? Peine obviamente hecho con huesos de animales también, claro está. Muy bien, claro. Entonces, profesor, acá eran más evolucionados que los anteriores, claro, ¿no? Mientras los anteriores, pues, vivían en una economía depredatoria, eran cazadores-recolectores, acá ya más bien recolectaban selectivamente y cultivaban a las primeras plantas, domesticaban animales, se dedicaban al pastoreo, etcétera. Claro, entonces estamos hablando, pues, sin duda, de, de un desarrollo importante en cuanto, pues, a la actividad, pues, en la cual se dedicaban estas sociedades. Muy bien, muy bien. Y bueno, gracias, pues, a este aprendizaje que han logrado estos personajes, aparece lo que es el arcaico superior, que sin duda pues va a ser la base para la formación de las altas culturas en el antiguo Perú, tema que veremos justamente la próxima semana. Esto se desarrolló pues entre hace unos 4000 a 1800 años antes de nuestra era. Aquí pues se desarrolla la agricultura, van a empezar a implementar canales de regadío, abonos, etcétera. Van a ser completamente sedentarios. Y por lo tanto, aquí se va dando pues los primeros indicios de la diferenciación social, es decir, estamos siendo testigos de la diferenciación de clases sociales. Por lo tanto, pues aparecen los estados prístinos, es decir, estados en desarrollo. Que es muy, muy importante en el arcaico superior. Ya empiezan a haber rituales, empiezan a surgir la teocracia, es decir, una forma de ver a la naturaleza a través pues de deidades, formas de gobierno que van a gobernar, que van a mandar en nombre de estas deidades. Aparece aquí pues la cosmovisión andina y principalmente los, los recintos que van a edificar, claramente hay una influencia religiosa, como es el caso, por ejemplo, de las manos cruzadas. Es decir, la arquitectura y la escultura que se van a realizar en esta época está sin duda muy influenciada a la religión. Eso es también un tema muy importante. En cuanto a tecnología, claramente pues hay un crecimiento o hay un desarrollo de conocimientos, por ejemplo, en astronomía. ¿Por qué, profesor, es importante la astronomía para ellos? Porque querían establecer pues el calendario. Recuerden que ellos estudiaban astronomía en relación pues al ciclo de la siembra y el cultivo de la tierra. Para ellos era muy, pero muy, muy importante.
Eso también hay que tomar siempre presente. ¿Qué ven acá, jóvenes? A ver, ¿quién me puede avisar? A ver, quién puede ver acá? ¿Qué ven acá? ¿Qué figura ven ahí? Un cóndor, profesor. Un cóndor. cóndor, ¿no? Un Un cóndor. cóndor, claro que sí, ¿no? Aquí pues empiezan a utilizar el algodón y otras fibras para la producción textil. Aquí también ya empezamos a notar pues las primeras cestas que con el tiempo se van a convertir pues en la cerámica, en la cual pues es el símbolo de toda cultura. ¿La cerámica para qué era importante, jóvenes? Profesor, para hacer figuras o ¿Qué puedo hacer con la cerámica? A ver, Arroz. con las vasijas. la- Se puede hacer utensilios, jarrones. Los Para que cántaros, puedan usar. claro, los cántaros para qué eran importantes, porque eso te permitía pues trasladar el agua, ¿no? Recuerden que el agua era muy vital para ello, porque el agua, sin agua pues no se podía cultivar, y si no hay cultivo pues no hay cosechas, no hay alimentos. Entonces la cerámica fue sin duda un elemento fundamental, que luego se convirtió en un elemento ceremonial correcto, pero para empezar tuvo una utilidad, ¿verdad? Claro. Pero lo más importante es que en este periodo fue utilizado mayormente, o surge pues los centros ceremoniales. Eran sociedades altamente evolucionadas. ¿Qué, qué restos arqueológicos, profesor, podemos encontrar en este periodo? Justo vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Miren, Caral o Cerro Paloma, para empezar. Cerro Paloma tiene pues más de casi 4.000 años aproximadamente. Esta fue encontrada en Pucusana, Lima, por Federico Engels. Ahí se va a encontrar pues la primera construcción de uso público, un recinto rectangular hecho de piedra. Caral, Supe, descubierta por Rushdie, es la civilización más antigua del Perú y de América, más de 3.000 años. Es un estado prístino. Huacaprieta, descubierto por Julius Wirth en La Libertad. Ahí se han encontrado pues los primeros textiles de algodón, decorados con figuras del cóndor, como ustedes acaban de apreciar hace poco, ¿no? Tiene más de 2.500 años aproximadamente. Y también ahí se han demostrado pues la utilización de mates de pitograbado, en este caso pirograbados, que vienen a ser pues nada más y nada menos que los antecedentes a la cerámica. Tenemos a Kotosh Huánuco, descubierto por Seiichi Izumi. Es un templo pues de las manos cruzadas, la escultura de figura religiosa más antigua de América, más de 2.200 años antes de nuestra era aproximadamente. También puedo mencionar pues a Áspero en Lima, ¿no? Un centro ceremonial más importante de la costa. A Huaricoto. En fin, hay varios también recintos arqueológicos milenarios que podemos incluso no solamente encontrar en Lima, sino también en otros lugares de la costa peruana. Importantísimo, importantísimo, obviamente, conocer cada uno de ellos. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta de repente quieran hacer hasta aquí sobre el tema? Vamos a desarrollar unas pequeñas preguntitas que ahora les voy a enviar. Preguntas, dudas acerca del tema de hoy. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar un ratito. A ver, un momento. Primera pregunta, dice. Lítico, arcaico y formativo son nombres que los arqueólogos han dado a las primeras etapas de la historia andina. Identifique dos características de los grupos humanos que vivieron en el periodo lítico. Ojo, periodo lítico nada más. Domesticación inicial de camélidos. ¿Qué dices? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. No, Claro, correcto. no, incorrecto. Eso fue todavía pues en el arcaico inferior. Desconocimiento de la cerámica. Correcto. Correcto. Arte rupestre, escenas de casa, claro, Toquepala, Sí. por ejemplo. Entonces, ¿es la 3
Se olvidó el 4, ¿no? 2 de aparición de aldeas primigenias. Correcto. Entonces estamos hablando de la letra E. Muy bien. Dice, al culminar el Pleistoceno en el área andina, aproximadamente hace unos 6.000 años, algunos grupos humanos como Guitarrero, Chilca, desarrollaron la agricultura. Estamos hablando del arcaico inferior, ¿no? Como consecuencia de lo anterior, en este periodo de la historia andina se erigieron las primeras yactas, o sea, ciudades, cosa que no es cierta. Establecieron sus primeras aldeas, construyeron sus primeros camiones, domesticación de plantas y animales. La B y la I. Domesticación de plantas y Plantas y animales. animales. Domesticación de plantas y animales, o establecieron las primeras aldeas. Dice, ¿no? Establecieron Chilca. las primeras aldeas. Claro, ahí básicamente, ¿qué predominó primero? ¿La domesticación de plantas y animales o las primeras aldeas? Primeras aldeas para establecerse. Claro, ¿no? Después ya... A ver. Dice, la comunidad pleistoceno de la Andina, aproximadamente hace unos 6.000 años, algunos grupos humanos como Guitarrero y Chilca desarrollaron la horticultura. Como consecuencia de lo anterior, en este periodo, claro, lo que está diciendo es lo siguiente, ¿no? Al ser horticultores, prácticamente, ¿qué es lo que... el primer efecto que llevó a cabo? La domesticación de plantas. Establecer nuestras primeras aldeas. Porque si yo ya estoy empezando a cultivar, ¿cómo es posible que me tendré que ir a otro lado? ¿No? Me tengo que quedar al menos un tiempo y para ello pues tengo que construir mis primeras aldeas para ver cómo está creciendo o germinando mis plantas, ¿no? Entonces la consecuencia inmediata de la horticultura es justamente el establecimiento de las primeras aldeas, principalmente, ¿no? Muy bien. Lo ponen así para confundir, creo, profesor. Sí, Hay que leer bien. Sí, eso sí hay que tener mucho cuidado. En San Marcos, por ejemplo, de las 5 o 4 alternativas, hay una que es la correcta y hay otra que te quiere confundir, hay una que se quiere semejar, ¿no? a la anterior. Pero para ello, pues, hay que leer bien el contexto, ¿no? Con esto yo no estoy negando que la domesticación de plantas y animales es correcto, está dentro de lo que es periodo arcaico inferior, pero claramente nos dice, pues, acá una consecuencia de la horticultura, ¿no? Y de hecho, pues, es el establecimiento de las primeras aldeas, ¿no? Claro. Dice, en el Perú se encuentran sitios con gran arquitectura ceremonial, en las cuales no se hallan objetos de cerámica. El lugar más representativo de este fenómeno es... Caral, profesor. En el Perú se encuentran sitios con gran arquitectura ceremonial, en las cuales no se hallan objetos de cerámica. Claro. Caral. Caral, a pesar de ser un centro de ceremonias, no se han encontrado restos de... o vasijas hechas de, o sea, una cerámica, ¿no? Correcto. Muy bien. Paracas, Iguari, pues estamos hablando ya de culturas, no tiene nada que ver aquí, igual que Zipán, ¿no? Toquepala pertenece pues al periodo lítico, ¿no? Ahí no habían eventos ceremoniales. O sea, el arte rupestre, lo mucho, ¿no? Pero acá claramente está hablando sobre arquitectura ceremonial, y en Toquepala no hubo arquitectura ceremonial, pero sí, en Caral había anfiteatros, por ejemplo, ¿no? Pero no hay, no se han encontrado pues cerámicas, ¿no? Muy bien. Entre las siguientes, elija el sitio religioso más antiguo de la cultura andina. Cotoxi o no, porque obviamente se desarrolló en el arcaico superior. Todas las demás se desarrollaron después. 5. Los grupos humanos realizaron su ingreso al continente americano mediante oleadas migratorias sucesivas durante el periodo de, a ver, vamos a ver acá, el Plioceno, Oligoceno o el Pleistoceno, ¿sí o no? Pleistoceno. Pleistoceno, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, en la última glaciación se conoce esto como el periodo de Wisconsin, en el Perú se conoce como Lauricocha, ¿no? Así se conoce esa glaciación. No confundir con el resto arqueológico, ¿eh? Pero así se le denominó también a esa etapa, ¿no? En el cual habían todavía bajas temperaturas. Las primeras diferencias sociales de la historia peruana se evidencian en la cultura Chavín, ¿sí o no? Claro, con Chavín pues ya se evidencian diferencias de clases sociales.
en el arcaico superior todavía no había esa diferenciación muy clara ni notoria, ¿no? Muy bien. 7. Sitio arqueológico del periodo lítico con evidencias de ritos funerarios, elaboración de artefactos líticos y arte rupestre. ¿Se acuerdan que justamente les mencioné? Toquepala. La auricocha, ¿sí o no? La auricocha. Profe, Toquepala, no, Toquepala solamente arte rupestre, pero en cambio en la auricocha se encontraron ritos funerarios, enterramientos y también arte rupestre, ¿no? Muy bien. Y deformaciones craneanas, ¿no? Los hombres de Nanchoc iniciaron en el antiguo Perú. ¿Qué iniciaron los hombres de Nanchoc? Primer horticultor. Era el primer horticultor, mayormente pues el cultivo de ¿qué? De vegetales, ¿no? Vegetales. Calabaza, ají, muy bien, ahí está, ¿no? Muy bien, nuestro amigo de Nanchoc. Perfecto, perfecto. 9. Durante el periodo de la comunidad primitiva andina, en las zonas altas del Tellarmachay, en Junín, con más de 6.000 años de antigüedad, la dieta alimenticia de los cazadores evolucionó de la carne en general, pues, de los camélidos Camélidos. a los cérvidos, ¿sí o no? Claro. Perdón, de los cérvidos a los camélidos, principalmente, ¿no? Los camélidos fue siempre su principal dieta. Ahí está, disculpen el error. El periodo lítico, 12.000 años, fue la primera etapa de la historia prehispánica del Perú. ¿Cuáles son los sitios arqueológicos más representativos de este periodo de recolectores, cazadores y pescadores? Descartamos la D, descartamos la C, Piquimachay, Lauricocha y Toquepala, ¿sí o no? Claro, correcto, muy bien, ahí está, excelente. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a una pequeña pausa y hablamos sobre historia universal, ¿ya? Muy bien, en 5 minutos retornamos. Bien, jóvenes, continuando pues con la clase de hoy, ahora en historia universal, vamos a desarrollar lo que es Mesopotamia y Egipto. Ahora bien, no podemos empezar a hablar de estas importantes culturas sin antes mencionar el contexto en el cual estamos nosotros ubicados. Es decir, vamos hoy día a desarrollar a las primeras civilizaciones del cercano oriente, a la cual pues se le conoce como sociedades esclavistas. Ah, profesor, es decir, ya no hablamos de la comunidad primitiva, ¿verdad? Ahora estamos hablando de un sistema distinto al anterior. Claro, hay que recordar pues que durante la comunidad primitiva, mayormente pues no había clases sociales, propiedad privada, las relaciones sociales eran comunitarias, pero más o menos allá durante la edad de los metales es donde empieza pues a diferenciarse, ¿no? De una sociedad a otra. Es decir, la comunidad primitiva va a ir desapareciendo durante la edad de los metales para dar paso pues a sociedades más complejas, en el cual pues surge lo que es el esclavismo como un nuevo sistema económico social. Profesor, ¿qué es el esclavismo? Muchos me preguntarán. Bueno, es un sistema económico social que se basa pues en la propiedad privada de los medios de producción, como tierras, herramientas y esclavos. Hay que recordar pues que el esclavismo es considerado como la primera forma de explotación del hombre por el hombre. En este sistema, por ejemplo, un grupo de seres humanos son tratados como simples objetos, que se les usa solamente por su fuerza de trabajo, explotándolo para el beneficio de unos cuantos. Entonces, esto es muy importante siempre tomar en cuenta, ¿no? Aquí, pues, los esclavos solo obtienen de lo producido lo necesario para sobrevivir, ¿no? Y seguir produciendo. Cuando ya no le sea útil al esclavista, simplemente lo desecha, ¿no? Entonces, ahora, otro dato importante que no te debes olvidar, el esclavismo pues no va a desplazar a la comunidad primitiva rápidamente, esto se va a dar como parte pues de un proceso. Recordemos pues que los primeros indicios de esclavismo le vamos a encontrar pues, como repito, durante la edad de los metales, ¿verdad? Donde empiezan pues las guerras, la apropiación de grupos de personas para ser explotados en los campos agrícolas u otras actividades. Entonces, es un periodo, pues, donde incluso van a convivir
ambos sistemas. La comunidad primitiva por un lado y el esclavismo por otro. Por ejemplo, cuando Roma empieza a surgir, allá por el año 800 antes de Cristo aproximadamente, aún todavía se mantenían las relaciones sociales comunitarias de producción. Más bien durante la República es donde este sistema ya empieza a desaparecer y se impone pues el esclavismo. Porque, repito, no todas las sociedades empezaron a evolucionar de la misma forma, sino que yo doy como ejemplo el caso de la edad de los metales como una referencia. Pero el esclavismo sabemos que surge en el lejano oriente, luego en el cercano oriente y luego pasa a Europa. Ahora bien, este periodo histórico es también conocido pues como las primeras grandes sociedades esclavistas, como es el caso pues como vamos a estudiar, ¿no? Que es Mesopotamia y Egipto, ¿verdad? Creta también pues es una sociedad esclavista contemporánea pues a Egipto, por ejemplo. En fin. Vamos entonces obviamente a estudiar justamente estas grandes culturas. Ahora, ¿cuáles, profesor, vendrían a ser las características del esclavismo? Bueno, este sistema, para empezar, es protegido por un Estado esclavista, principalmente teocrático, donde van a imponer normas, leyes. La religión y las leyes y las milicias van a ser, pues, sin duda, los instrumentos que va a utilizar el Estado para esclavizar a la población. Los esclavos son considerados, pues, como propiedad de otros hombres libres o del Estado. Y justamente, pues, quien es obligado a trabajar o realizar trabajos forzosos es justamente, pues, el esclavo. El esclavo, pues, no es dueño ni de su fuerza de trabajo ni de su vida, sino del Estado o del esclavista. Ahora, profesor, ¿dónde mayormente se consiguen esclavos? Mayormente, pues, son aquellos en las guerras de expansión, donde van a ser comprados en los distintos mercados. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Por eso que las guerras eran importantes justamente para apropiarse de esclavos y que trabajen para este sector importante, ¿no? A la clase dominante. Ahora, es cierto que también, pues, uno era esclavizado por no pagar tus deudas, como en la antigua Grecia, por ejemplo. Tú puedes ser libre, pero si tenías deudas y no la pagabas, podías ser también considerado, pues, un esclavo. Muy bien. Vamos entonces rápidamente, jóvenes, a hablar sobre estas culturas, empezando pues con Mesopotamia. Ahí está. Profesor, ¿qué significa Mesopotamia? Bueno, etimológicamente proviene pues de dos palabras griegas, meso, que significa en medio, ¿de acuerdo? Y Potamia, que significa pues entre ríos, ¿no? Es decir, tierra entre ríos, ¿no? Si lo queremos traducir. ¿Y por qué, profesor, se le llamó tierra entre ríos? Porque justamente esta región está ubicada pues entre dos importantes ríos, el río Tigris y el río Éufrates. No te voy a olvidar eso, nunca. Y acá encontramos claramente dos importantes áreas muy diferenciadas, jóvenes. Por ejemplo, tenemos en la parte norte, a la cual se le va a llamar a esto la Alta Mesopotamia, mayormente zona montañosa, poco fértil, y mayormente la población se va a dedicar pues al pastoreo, a la ganadería y luego posteriormente a la guerra. En cambio, en la Baja Mesopotamia, mayormente pues ahí hay suelos fértiles, y fueron justamente estas sociedades que empezaron a desarrollar la agricultura, debido pues por así decirlo, al privilegio de haber estado en este lugar, ¿no? Zonas fértiles, por ejemplo. Entre ellos pues tenemos a los sumerios, los acadios, los babilonios, etc. Entonces vemos claramente pues dos áreas muy diferenciadas, ¿verdad? Claro, entonces, ahora, mayormente al sur de Mesopotamia, o la Baja Mesopotamia, jóvenes, también pues se le conoce como Caldea. Y en la Alta Mesopotamia también se le denomina también Asiria. Por eso que en algunos libros de examen de admisión vas a ver
Caldeo-Asiria, ¿no? No dice Mesopotamia, ¿no? Pero ¿por qué, profesor, esta denominación? Porque, bueno, son sociedades que han sobresalido entre las otras, ¿no? Los caldeos, pues, son los babilonios. Y de todas las ciudades que surgieron ahí, en esa parte sur de Mesopotamia, la que más va a predominar, pues, va a ser los babilonios. Y lo mismo pasa en el norte, ¿no? Los que más van a destacar, pues, sin duda van a ser los asirios. Rápidamente vamos a desarrollar un poco su proceso histórico, porque sin duda es una de las cosas que nos van a preguntar siempre. Por ejemplo, tenemos acá al periodo sumerio acadio, jóvenes. Aquí pues los sumerios fueron inmigrantes que se van a asentar principalmente en la Baja Mesopotamia, hace más de 4000 años aproximadamente. Estas eran ciudades-estado. Cada uno obviamente tenía su propio gobernador, su propio dirigente, era mayormente pues un sumo sacerdote. Y en ocasiones peleaban entre sí porque eran ciudades comerciantes. Entre las que más destacan está Uruk, Lagash, Nippur, Kish, por ejemplo. Ellos se dedicaron principalmente al comercio y compartían pues una cultura similar. Debido pues al desarrollo comercial, ellos inventaron la escritura. Fue sin duda uno de los más importantes aportes a la humanidad, como es el caso pues de la escritura cuneiforme, el arado, la rueda, el calendario solar, el calendario lunar de 12 meses, el sistema de numeración sexagesimal, es decir, las matemáticas ya también eran utilizadas justamente en este tiempo. Lamentablemente para los sumerios van a ser absorbidos por los acadios allá por el año 2300 aproximadamente, en el cual pues su rey va a ser Sargón I, en la cual pues va a iniciar una campaña militar y los va a someter a todos esos pueblos bajo su dominio. Sargón, pues, jóvenes, logró formar el primer imperio de la historia, los acadios, ¿ya? Entonces, olvidar esa parte. Lamentablemente, pues, el imperio acadio llegó a su fin debido, pues, a constantes rebeliones, primero por parte de los sumerios y posteriormente por pueblos extranjeros, como es el caso de los gutis, que eran pueblos nómadas. Y tras la caída de los acadios, pues hay un pequeño renacimiento de los sumerios, ¿no? Otra vez van a volver a ser autónomos, pero no por mucho tiempo, ¿sí? A ver, un ratito, chicos. Listo. Bien, les había indicado que justamente pues los acadios habían conquistado a los sumerios, pero luego a través de una revuelta volvieron a recuperar su autonomía, pero como justamente les mencioné por un breve tiempo, ya que luego los babilonios van a empezar a tomar o van a ocupar esta parte sur de Mesopotamia. Los babilonios son un pueblo llamado los amorreos. Ellos, al establecerse en el sur de Mesopotamia, van a fundar pues la ciudad de Babilonia y va a ser considerado pues como un imperio en el cual el máximo gobernante o el más destacado va a ser Hammurabi, quien va a unificar tanto la alta como la baja Mesopotamia. Y que de hecho pues va a establecer el famoso código de Hammurabi, ¿de acuerdo? El código de Hammurabi, también conocido como la ley del talión. En estas leyes, pues, él desarrolla una serie de artículos sobre la propiedad privada, el comercio, la familia, ¿no? Y que claramente, pues, era una norma que defendía a la élite, ¿de acuerdo? Ahora, otro dato importante acá es que a la muerte de Hammurabi, pues, el imperio empieza a decaer y más bien se produce, pues, la llegada de otros pueblos. Entre los que destacan es sin duda los casitas y los hititas, que de hecho pues ellos están
más aventajados que los babilonios, ya que estos personajes, estos grupos, estos pueblos, trajeron consigo el uso del carro y el caballo de guerra. Los hititas, por su parte, emplearon armas de hierro. Entonces, el imperio babilonio se disuelve. Poco tiempo después surge el imperio asirio, más o menos alrededor del año 1400 aproximadamente. Los asirios pues empezaron a expandirse desde su capital en Asur. Aquí el más destacado es sin duda Sargón II, que logra nuevamente unificar Mesopotamia bajo el dominio asirio. Sennacherib, por ejemplo, trasladó su capital imperial a Nínive. Y lo más importante es que el mayor esplendor del imperio asirio se va a dar durante el gobierno de Asurbanipal, quien no solamente va a conquistar Siria, Fenicia, Palestina, sino que también invade Egipto. Por eso que a Asurbanipal se le conoce pues como el emperador que logra la máxima expansión territorial en Mesopotamia. Y también logra o manda a construir la gran biblioteca de Nínive. Los asirios jóvenes crearon un poderoso ejército en el cual va a imponer métodos de terror contra sus enemigos. Nabopolassar, rey de los caldeos o de Babilonia, con el apoyo de Ciaxares, rey de los medos, van a unir fuerzas para destruir al imperio asirio. Y así va a ocurrir, formándose pues por un pequeño periodo el imperio neobabilónico, en la cual pues los caldeos empiezan a consolidar su fuerza principalmente gracias a su monarca Nabucodonosor II, quien va a emprender pues campañas militares contra Egipto, arrasa Jerusalén y obviamente él también manda pues a edificar los jardines colgantes de Babilonia, sin duda pues una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lamentablemente, pues, el segundo imperio babilónico cae a manos del emperador persa Ciro II, allá por el año 539, y a partir de entonces, jóvenes, Mesopotamia, pues, va a ser convertida en una provincia del imperio persa. Ese va a ser, pues, el final de los babilonios, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver acá algunos aportes culturales del imperio, o en este caso de Mesopotamia, para poder un poco conocer su historia. Por ejemplo, este es muy importante, ¿no? Vamos hoy día a hablar sobre organización económica, política y social, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, en el aspecto político tenemos pues Alencí o Patesí. Recuerden que en tiempo de los sumerios eran ciudades autónomas y aquí pues gobernaba un sumo sacerdote por el cual pues se le llamó Patesí o Encí. Ahora, en tiempos de guerra había pues un rey militar, a la cual pues se le llamó Lugal, porque recuerden que entre estos pueblos ha habido ese tipo de cosas, ¿no? Ha habido en este caso un poco de situaciones un poco de violencia y todo ello. Un momentito, chicos.
A ver, muy bien. En el aspecto económico, jóvenes, mayormente pues destacan en el cultivo de la cebada y el trigo. En cuanto a ganadería, criaban pues cabras, corderos, y de hecho pues el intercambio comercial que realizaban pues sin duda se daba pues entre el oriente y el norte de África. Ese era el área mayormente del predominio comercial, ¿no? Con otros pueblos. Y para ello pues necesitaban pues registros, ¿no? Por lo tanto pues la escritura cuneiforme era pues sin duda una forma pues de poder eh, conocer bastante, registrar los productos, los alimentos a través pues de esta forma de intercambio comercial. Aquí claramente vemos pues una diferenciación social. Por ejemplo, tenemos pues a la nobleza, la aristocracia militar como clase dominante, y la clase dominada pues tenemos al pueblo, protagonizado por los artesanos, campesinos, y, y bueno, pues en este caso principalmente pues hablamos de los esclavos, ¿no? Los esclavos en este caso, eh, que sin duda pues son la clase pues más oprimida, ¿no? En la cual pues son utilizados como fuerza de trabajo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna opinión, dudas? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Ni una, profesor. Ok, ok. Confío en ellos. Profesor, ¿qué otros aportes importantes también tiene la cultura mesopotámica para poder estudiarlo? Ah, vamos a ver acá, por ejemplo, en la escritura, pues está la escritura cuneiforme, descubierta pues por el señor Rivelson, que gracias a él pues podemos saber bastante su significado, hechas pues obviamente con tablillas de arcilla. ¿Por qué cuneiforme, profe? Obviamente sus incisos, la forma de escribir, lo hacían pues con cuñas, que una especie pues de cincel, ¿no? Hechas de cobre, principalmente para poder hacer los registros, los dibujos. En astronomía, claro, ellos desarrollaron el calendario lunar, principalmente porque querían relacionar con el calendario agrícola. Sin lugar a duda, pues fueron conocedores de la matemática, en especial pues de la numeración sexagesimal, ¿no? Ese es el legado de los sumerios. En cuanto a literatura, pues sin duda tenemos la más importante, ¿no? El famoso poema de Gilgamesh, una narración pues épica que inspiró pues algunos relatos bíblicos. Seguramente has escuchado el relato bíblico de Noé, ¿te acuerdan? El arca de Noé, ya 1000 años atrás se había escrito eh, una, un poema épico justamente basada en ese acontecimiento. En cuanto a arquitectura, pues tenemos a los sigurats, ahí están los sigurats, que son, digamos, especie de torres, templos, donde vivía pues ahí las altas clases sacerdotales, empezando por el patecí, y donde se realizaban pues las ofrendas. En cuanto a religión, pues eran politeístas, adoraban pues a varios dioses, pero principalmente pues de acuerdo a la región, ¿no? Por ejemplo, los asirios adoraban pues a ciertas deidades. En el caso de los babilonios, ellos veneraban a Marduk, por ejemplo. Pero estos dioses siempre eran considerados, pues, bueno, la religión, o una de las características de la religión de Mesopotamia eran que eran politeístas y se agrupaban en triadas, ¿no? Así se le conoce. Ese con respecto, pues, a Mesopotamia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a continuar. Perfecto, vamos a ver acá. Ya está.
Bien, profesor, ¿qué nos puede decir sobre Egipto? Bueno, en Egipto, pues en este caso está ubicado, hay que recordar siempre la ubicación, está ubicado pues al noreste de África, es una zona desértica, pero cuenta pues con la presencia del río Nilo, que obviamente nutre este desierto, en la cual pues va a formar un extenso valle, ¿de acuerdo? Entonces también es importante siempre destacarlo. Ahora bien, eh, claro, en su tránsito, pues este territorio queda dividido pues en dos importantes regiones, ¿no? Aquí podemos encontrar pues al Bajo Egipto, en el norte, y encontramos en la parte sur al Alto Egipto. Profesor, ¿y por qué es así? Por el recorrido del río Nilo, ¿no? Que va pues de sur a norte, ¿no? Desemboca pues al mar Mediterráneo en forma de delta. Ahora, de estas regiones, jóvenes, la que más, por así decirlo, predominio tiene en cuanto al desarrollo agrícola es el Bajo Egipto. Ahí, por ejemplo, el Nilo, al desbordarse en un determinado tiempo, en un determinado periodo del año, deja una capa rojiza. Y eso obviamente es propicio para el desarrollo de la agricultura. ¿De acuerdo? Eso también es importante siempre tener en cuenta. Vamos a rápidamente a ver un poco sobre su proceso histórico. A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, tenemos pues acá al periodo predinástico, o también llamado Tinita. ¿De acuerdo? Más o menos estamos hablando pues el año 3000 al 2000 años aproximadamente. A este periodo se le conoce como el periodo arcaico o periodo predinástico también, ¿no? Acá se inicia pues la formación de las primeras aldeas, a la cual se le van a llamar nomus. Es una especie pues de provincias que estaba bajo el mando de un monarca. Con el tiempo se formaron dos reinos, el reino del Alto Egipto y el reino del Bajo Egipto. Y acá aparece un personaje mítico. En este caso hablamos pues de el rey Narmer o Menes, en la cual pues unifica los nomos o los reinos del Alto y Bajo Egipto e instituye pues el primer imperio, ¿no? Al unificar estos dos reinos, instituye pues o se autoproclama faraón, ¿no? Que es una equivalencia a rey, y él pues funda la primera dinastía. A este periodo también se le llama Tinita, justamente debido pues a la hegemonía pues de la ciudad de Tinis, en la cual pues Narmer o Menes es la que ahí instaura su gobierno, su reino, ¿de acuerdo? A Narmer también pues se le conoce como el rey escorpión, ¿ya? El rey escorpión. Muy bien. Luego viene acá el Imperio Antiguo, ya más o menos pues en el año 2778 aproximadamente, y que la capital va a ser trasladada a Memphis. Por eso que también a esto se le conoce como el periodo Menfita. ¿De acuerdo? El periodo Menfita. Aquí, pues, quienes sobresalen es el faraón de la tercera dinastía, Sócer. ¿Por qué, profesor, sobresale Sócer? Porque él manda a construir la primera pirámide escalonada en Saqqara, diseñada, pues, por el gran arquitecto Imhotep, que posteriormente, pues, va a ser divinizado. Posteriormente, las pirámides van evolucionando hasta lograrse construir en la zona de Gizeh estas pirámides conocidas que ustedes pueden apreciar, que sin duda pues son las que más han resaltado hasta la actualidad, ¿no? Como es las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Eso fue construido durante la cuarta dinastía. ¿Por qué era importante o por qué se construyeron las pirámides, jóvenes? ¿Cuál es el propósito de las pirámides? A ver, ¿quién por ahí se acuerda? A ver, vamos. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice yo? ¿Servían de tumbas, profesor? Claro, no eran grandes mausoleos donde iban enterrados pues los faraones. Claro que sí, muy bien, perfecto, perfecto. Los nomos se rebelan y logran pues su independencia, ¿no? Rompiendo pues la unidad de Egipto. Surge pues lo que se conoce como el primer intermedio, ¿no? Un intermedio en el cual pues el imperio antiguo pues no va a sostenerse, pero no va a ser por mucho tiempo esta independencia, ya que surge nuevamente el imperio medio.
en la cual pues Mentuhotep, otra vez un rey del Alto Egipto, acaba pues con la crisis restableciendo pues otra vez la unidad del el Alto como el Bajo Egipto, ¿no? El reino del Alto y el Bajo Egipto. Aquí pues la ciudad sureña de Tebas es la que se va a erigir como la nueva capital. Se produce pues la invasión de los Hicsos, quienes tenían pues un mayor desarrollo militar. Ellos traían consigo carro de guerra y armas de bronce. ¿Ah? Imagínate. Los Hicsos pues van a controlar toda esta zona del delta por casi 100 años. E incluso van a establecer su capital en Avaris. Y ahí pues se produce lo que se conoce como el segundo periodo intermedio. El Imperio Nuevo se da cuando desde Tebas se centraliza nuevamente el poder y el faraón Amosis culmina la expulsión de los Hicsos. Amosis es quien expulsa a los Hicsos. Posteriormente, Tutmosis III logra la mayor expansión territorial, que incluso pues llega a conquistar Fenicia, Palestina y Siria. Amenofis III, por su parte, jóvenes, mandó construir el templo de Amón en Luxor. Y a los famosos colosos de Memnon, ¿no? Que son, digamos, importantes obras arquitectónicas de un gran valor religioso. Pero va a ser su hijo Amenofis IV, que va a destacar porque él va a imponer el monoteísmo por primera vez en el Antiguo Egipto. ¿En nombre de quién? ¿Cuál va a ser su dios, profesor? Ah, su dios va a ser el dios Sol. En este caso, el dios Atón. Por eso que el faraón Amenofis IV se cambia de nombre y se va a hacer llamar Akenatón. Es decir, él va a realizar una gran reforma religiosa. Y es más, su capital su capital religiosa, espiritual, la va a bautizar como el nombre de Tel Amarna. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué Akenatón hace esta reforma monoteísta? Ahí hay un objetivo, obviamente, ¿no? El objetivo pues era afianzar la autoridad del faraón y debilitar la influencia del sacerdocio, que cada vez empezaba a tener más poder, ya que ellos tenían el monopolio religioso de Amón-Ra en Tebas. Ese era el propósito, ¿no? Por el cual Akenatón instaura pues una religión bajo el control, ¿no? del faraón. Lamentablemente, pues estas reformas generan pues un cruento y proceso de guerras internas, ¿no? Y eso va a ser aprovechado pues por los hititas que se van a apoderar pues de vastas regiones, principalmente en la zona del Canaán, lo que ahora es Palestina. Cuando Akenatón muere, jóvenes, su hijo Tutankamón asume el poder y restablece el politeísmo. Obviamente, pues la casta sacerdotal no le va a perdonar a Akenatón que eso haya hecho, y cuando muere, obliga pues a su hijo que restaure, ¿no? el politeísmo. Recordemos pues que Tutankamón es muy conocido porque cuando fue descubierta allá por 1922 en el Valle de los Reyes, se encontró pues una serie de reliquias, ¿no? Fue sin duda pues uno de los descubrimientos más apoteósicos del siglo XX, solamente comparado con los tesoros que se encontraron en el señor Zipán en los años 80. Con Ramsés II, jóvenes, Egipto recupera cierta grandeza económica, política, militar. Tuvo que obviamente enfrentar a los hititas, tanto así pues que tuvo que firmar un pacto, el pacto de Kadesh, considerado pues el primer tratado internacional de la historia. Y pues mandó a construir pues el templo de Abu Simbel. Muy bien. Lamentablemente, jóvenes, para los egipcios empezó una etapa de decadencia. ¿Qué es lo que pasó acá, profesor? Egipto pues entró en un largo periodo de crisis, mayormente pues por luchas internas, además la invasión de otros pueblos como los libios, nubios, etíopes. Luego hay que recordar pues que se produce la invasión de los asirios, que incluso van a imponer una dinastía egipcia títere en beneficio de los asirios, en Sais. Por eso que este periodo se va a llamar pues el renacimiento saíta, ¿no? Pero samético
heredero después de esta dinastía, consigue romper la influencia siria e inicia pues un periodo de prosperidad y autonomía, conocido pues justamente como el periodo del renacimiento saíta, pero no por mucho tiempo. Allá por el año 525, el emperador de Persia, Cambises II, somete a los egipcios. Luego los persas van a ser derrotados por Alejandro Magno y Egipto pues pasa a manos de este importante jefe militar macedonio e instaura pues la dinastía macedónica en el año 332. Finalmente, Octavio, al derrotar a Cleopatra y a Marco Antonio en la batalla de Accio, Egipto pues se convierte en una provincia romana, allá por el año 30 o 31 antes de nuestra era, ¿no? Y ahí termina pues el proceso histórico del antiguo Egipto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hechos importantes o qué aportes tiene la cultura egipcia que de repente nos pueden preguntar, profesor, en algún examen de admisión? Vamos a ver justamente. Por ejemplo, vemos pues en el ámbito político era una monarquía teocrática, despótico, cuyo poder máximo estaba concentrado en el faraón. En cuanto a la organización económica, bueno, ellos mayormente pues se dedicaron a la producción de cereales, frutos. En cuanto a la ganadería, claramente pues domesticaban a la cabra, el cordero, el buey, el cerdo. Y en la actividad comercial, mayormente pues se dedicaban a la importación de hierro y madera principalmente. Ellos mayormente pues negociaban o comercializaban con los fenicios, por ejemplo, o con los cretenses que les proveía pues de estos metales. En cuanto a la sociedad, claramente vemos pues sin duda jerarquizada, hay una nobleza integrada por el faraón y su familia, la casta sacerdotal, la casta militar, los escribas, que eran importantes funcionarios dentro del aparato estatal egipcio, los campesinos, los famosos felá, que debían cultivar en beneficio del Estado, y por último, pues los esclavos, ¿no? Los esclavos que obviamente pertenecían al Estado. Ahora, muchos de estos esclavos jóvenes trabajaban en los campos agrícolas. Aquí todavía no vemos un esclavismo clásico, como lo vamos a ver más adelante en Grecia o Roma. ¿Qué otro aspecto importante podemos encontrar? La escritura, jóvenes. La escritura jeroglífica se caracterizó por utilizar pues, signos e imágenes de animales, de objetos. Estos jeroglíficos van a empezar o van a evolucionar con el tiempo, ¿no? Para dar paso, pues, a dos tipos de escritura que de hecho vamos hoy día a estudiarla, como es el caso de la escritura hierática. Es una escritura jeroglífica abreviada, usada por los sacerdotes, y tenemos la escritura demótica. Es una escritura también de tipo hierática, pero más simplificada, principalmente usada por los comerciantes. No está bien o no es correcto decir que era una escritura para el pueblo, porque en realidad pues, el pueblo no se le permitía acceso a la educación, pero era una escritura necesaria justamente para los comerciantes, para ese registro, al momento pues, de intercambiar productos, obviamente, ¿no? Muy bien. Por otro lado, pues tenemos a la astronomía. Ellos también conocieron y elaboraron el calendario solar. Recuerden que las culturas de la antigüedad estudiaban la astronomía porque ellos querían relacionarlo eso con el ciclo agrícola, ¿verdad? Eso hay que también siempre tomar en cuenta. En cuanto a matemática, pues fundaron, pues ellos crearon la geometría, utilizaron la numeración decimal, por ejemplo. En cuanto a medicina, conocieran pues el proceso de momificación, ¿no? Ellos desarrollaron técnicas para poder embalsamar y momificar cadáveres. Principalmente pues los que se momificaban eran personajes ilustres, ¿no? La élite, por ejemplo, se momificaba. En cuanto a la arquitectura, claramente pues ellos destacan sin lugar a dudas pues en las obras monumentales como las mastabas, las pirámides escalonadas, como es el caso de Saqqara, las pirámides conocidas que conocemos, los hipogeos, que eran pues cámaras subterráneas, en la cual pues mayormente los faraones del Imperio Medio y Nuevo se van a enterrar
ya que los únicos faraones que se enterraban en las pirámides eran todos aquellos que eran del Imperio Antiguo. Profesor, y si me preguntan cuál fue el periodo de máximo apogeo de la sociedad egipcia, ¿cuál voy a responder? ¿El Imperio Antiguo, Medio o Nuevo? El Imperio Nuevo. Ahí donde vas a conocer a los más importantes faraones. ¿De acuerdo? Eso también hay que tomar siempre en cuenta. Ahí vas a encontrar en el Imperio Nuevo los más importantes faraones. Tutmosis III, Akenatón, Ramsés, en fin. Ahí está, ¿no? El Imperio Nuevo. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a religión, bueno, eran politeístas, sus dioses eran antropomorfos o zoomorfos, ¿no? Rostros de animales en muchos casos. Entre sus principales tenemos pues a Amon-Ra, ¿no? Que era la principal deidad del Imperio Nuevo, Osiris, dios de la resurrección, Isis, la diosa de la luna y esposa de Osiris, Horus, dios de los cielos, tiene ahí cabeza de halcón y era pues hijo de Osiris e Isis. Tenemos a Set, el dios del mal, Api, dios del Nilo y la fertilidad. Y al King no se va a acordar, pues, a este dios cabeza de chacal, ¿no? Anubis, el dios del embalsamiento y la momificación, ¿no? Ahí están los dioses egipcios. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Cuál era el motivo por qué embalsamaban a sus muertos? Ya. Ellos creían en la vida después de la muerte, pero no una vida aquí, sino en otro mundo. Y ellos necesitaban pues preservar su estado físico para, primero para poder, digamos, ellos llevar un juicio previo pues a ir pues a este otro mundo. Por eso es que ellos tenían en sus manos el famoso libro de los muertos, que no es otra cosa que un manual o una guía en la cual pues le permitía a la persona prepararse en caso pues llegue su momento final, ya que previo antes de ir, repito, al otro mundo tenía que pasar por un juicio, ¿no? Ahí pues en este caso se iba a, se le iba pues a, a juzgar sus buenos y malos actos, ¿no? Pero hay que recordar pues que los que se embalsamaban, los que tenían esa posibilidad mayormente pues, eran las élites, los principales funcionarios del Estado egipcio. ¿De acuerdo? Eso también hay que tomar siempre en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Gracias, profesor. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Los escribas jóvenes, hay que recordar pues que fueron los funcionarios más importantes, ya que ellos conocían pues la escritura jeroglífica. Ellos se encargaban pues de registrar los impuestos, la contabilidad, ¿no? Ellos, su función en el aparato estatal era muy, muy importante. ¿Ya? Muy bien. A ver, primera pregunta. La civilización más antigua del mundo se desarrolló a partir del cuarto milenio en la Baja Mesopotamia, región ubicada en el actual país de Irak. Irak. Muy bien, Irak. Correcto. 2. El emperador Hammurabi, destacado gobernante de Babilonia, desarrolló pues un conjunto de medidas que lograron consolidar sus dominios territoriales. Su obra más destacada, ¿cuál fue? Código de leyes. El Código de Leyes que va a llevar su nombre, ¿no? Claro que sí. Muy bien. En cada una de estas, o en cada una de las etapas de la historia de Mesopotamia se llevó a cabo el dominio hegemónico de un pueblo sobre los otros. Indique una manifestación cultural propia de la civilización mesopotámica de Asiria. A ellos, por ejemplo, para poder imponer el miedo en los pueblos, utilizaban sus murales para obviamente aterrar a la población. Una de ellas pues son los toros alados, por ejemplo, ¿no? Ahí están los toros alados. Muy bien. Los construyeron el imperio esclavista de la Mesopotamia, que logró pues la máxima expansión territorial, exhibiendo pues una terrible ferocidad militar. Ah, se refiere pues a quiénes, a los asirios, ¿no? Claro, muy bien.
Profe, ¿cómo aprendieron a ser crueles? Bueno, ellos pues recibieron pues, invasión de otros pueblos, como los hititas, los casitas, y aprendieron mucho de esos pueblos para luego formarse, pues, tener un ejército poderoso. En el milenario Egipto, los literatos, los administradores y los contadores públicos cumplieron una importante función en el gobierno. ¿Y estos eran quiénes? Los escribas. escribas, ¿no? Estos eran famosos, eran, ¿no? Muy bien. La historia de Egipto en la historia de una constante lucha con los pueblos vecinos, quienes querían apoderarse de las riquezas del Nilo. ¿Cuál fue el primer pueblo extranjero en invadir y dominar al Bajo Egipto? Los hintitas y Los hititas. Bueno, los persas fueron mucho después, los hebreos también fueron sus esclavos. A ver, ¿los hititas o los ixos? Los Ixos. Los Los hititas Los es de ixos primero, Mesopotamia. ¿no? Claro, primero los ixos y luego pues los hititas, ¿no? Al final pues con, en este caso, incluso ellos construyen su capital en Avaris, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la historia de José o no? El soñador. Sí, profesor. Claro. En tiempos ¿Quién no de se va a José, pues, acordar de eso, profesor? claro, en tiempos de José, ya estaban los Hicsos ahí, ellos gobernaban esas tierras. Por eso que no te sorprende, pues, de que José, pues, fue un gran visir, es la mano derecha del faraón, porque ese Sí. faraón, pues, no era egipcio, ¿no? Era, pues, un Ixo, era otro Le pueblo, reveló su sueño. un pueblo, claro, era otro pueblo extranjero, ¿no? Claro, muy bien. Ya cuando estaba Moisés, ya, pues, los faraones, los egipcios ya habían controlado el territorio y más bien veían a los hebreos Los como hititas sus ya esclavos, aparecieron ¿no? ahí. Claro, ya está, y ahí aparecen los hititas y todo ellos, ¿no? Muy bien. Ajá. Perfecto. Los egipcios estuvieron constantemente enfrentados con una serie de pueblos que buscaban dominar las riquezas del país de las pirámides. Entre estos pueblos figuran los Ixos y los hititas, los cuales tienen en común haber logrado invadir definitivamente Egipto. A ver, ellos tienen en común en qué? ¿En haber logrado invadir definitivamente a los egipcios? No. Desarrollo de tratados con la tierra de los faraones, puesto fin al Imperio Medio y Nuevo respectivamente, traído importantes innovaciones militares a Egipto, la última, ¿sí o no? la Lo última. Claro, ¿no? Ellos trajeron pues el carruaje a guerra tirado por caballos Créeme, innovación. y armas de bronce y de hierro, ¿no? Claro. Ya querían progresar. Claro. Las primeras ciudades-estados surgen en Sumeria, gobernadas por reyes sacerdotes llamados Ensiopetesí, ¿no? Y estos centros políticos eran los sigurats, correcto, es la C. Bien, muy bien. 9. Ordene cronológicamente a los siguientes gobernantes de Mesopotamia. A ver, ahí, ¿quién está clavando ahí, por favor, el audio? Ahí está, gracias. Muy bien. A ver, empecemos. Sargón, Yacat, Hammurabi, Nabucodonosor, Asurbanipal. A ver, vamos a empezar. Primero es Sargón, ¿sí o no? Muy bien, Sargón. ¿Quién sigue después? ¿Asurbanipal o Hammurabi? Hammurabi, ¿sí o no? Hammurabi. Luego es Asurbanipal y el último es Nabucodonosor, ¿no? Del Imperio Neobabilónico. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Es 1, 2, 4 y 3. La C. La C, muy bien. La C de coronavirus. Muy bien, perfecto, excelente. Muy bien. COVID, muy bien. 10, la última, a ver muchachos. Relacione correctamente autoridades políticas del Antiguo Egipto y los periodos históricos que les corresponde. A ver. Imperio Antiguo, a Pepi II. Imperio Medio, a Menofis IV. Imperio Nuevo, Mentuhotep. Bueno, Mentuhotep es del Imperio Medio, ¿sí o no? Amenofis IV es del Imperio Nuevo. Mentuhotep, Imperio Medio. Amenofis IV, Imperio Nuevo. Medio es Mentuhotep y nuevo es Amenofis IV. A ver, ahí te ayudo. ¿Cuál es la respuesta? A ver. O sea, 3 con C, 2 con... A ver, 3 es con B, la A, ¿no? 3 con B, 2 con C, 1 con A. Muy bien, la R. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Ahí está, muy bien.
Excelente, jóvenes. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Algunos están con sueño, creo, me parece ya. A ver, listo. Muy bien, perfecto. Están con sueño, dice el profe. Me están momificando, me están Pienso que nos momificando. espera la maratón de amanecida. Muchas momias allá. Muy bien, perfecto. Excelente. Bien, jóvenes, un pequeño break para luego ya terminar con el curso de geografía, ¿ya? Listo. Ok. Bien, jóvenes, continuando con la clase de hoy, terminando esta primera semana, vamos a desarrollar el tema de cartografía dentro del curso de geografía. Es más, justamente ya que ahora estamos hablando de la cartografía, jóvenes, fue sin duda, incluso la humanidad lo utilizó antes que naciera la geografía, porque siempre pues los seres humanos nos hemos caracterizado pues por dibujar, ¿no? La cartografía pues hoy en día ya no solamente simples trazos que tratan de identificar o plasmar, ¿no? Elementos de la naturaleza en un mapa, o perdón, en un plano. Hoy en día la cartografía, jóvenes, es una ciencia técnica y arte que nos va a enseñar pues a representar toda la Tierra o parte de ella y principalmente pues en lo que es la elaboración de mapas y planos, ¿no? Entonces, la cartografía, repito, es una ciencia, una técnica cuya finalidad es el estudio y la elaboración de planos, mapas y representaciones gráficas en el espacio. Ahí está, vamos a ver rápidamente su concepto, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? ¿Cuáles son sus principales representaciones, profesor? Entre sus principales representaciones tenemos a los mapas, los planos y el globo terráqueo. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Profesor, ¿qué es un globo terráqueo? Bueno, para empezar, es la mejor representación de la Tierra, jóvenes, ya que va a tratar de conservar su área y su distancia, su forma. Aquí pues nos muestra continentes, océanos, islas, etcétera, ¿no? Los mapas son representaciones gráficas de la superficie que tratan de diseñar el relieve, ¿no? de nuestro planeta, ya sea total o parcial, pero en una superficie plana, ya sea pues en un papel, cartulina, etcétera, ¿no? Los mapas temáticos, por ejemplo, podemos citar pues los planiferios, mapamundis, etcétera, ¿no? Y también pues tenemos a los planos, que también son especies de dibujos, de representaciones, pero más sencillas, por así decirlo, ¿no? Entonces también es importante siempre conocerlo. Muy bien. Ahora bien, tenemos también a los planisferios, que obviamente ayudan bastante pues a entender. Es parte pues de como yo acabo de justamente de mencionar, es parte de un mapa temático, que de hecho es muy importante para poder reconocer, ¿no? Aquí pues en este planiferio podemos conocer aspectos demográficos, ecológicos, climatológicos, etc. Ahora bien, y tenemos pues las cartas. Profesor, ¿qué es una carta? Me dicen por ahí. Muy bien. Ahora vamos a justamente explicar qué es una carta, ¿no? En este caso, las más famosas pues son, en este caso, las cartas topográficas. Son aquellas que van a también representar a la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos pues las cartas, ¿no? Que también es muy, muy importante siempre eh, tener, tener en cuenta, ¿no? Las cartas, muy bien, las cartas topográficas. Pero también pues utilizamos lo que es, en este caso, lo que son las proyecciones, ¿de acuerdo? Ahora, mucho era profesor, y las proyecciones, más o menos, em, qué importancia tienen? ¿Cuál es su propósito? Bueno, esas también pues van a tratar pues de intentar de representar lo más que puedan a la Tierra, ¿no?
las proyecciones, pues, para muchos son parte, pues, de los mapas, en la cual, pues, son distintos sistemas para proyectar en la Tierra, para poder dibujarlos guiándose de ella, y de hecho, pues, vamos a ver algunas clases de proyecciones, ya sea para la formación o la obtención, pues, de la proyección de la Tierra. Tenemos, pues, las proyecciones cilíndricas, ahí está. Son aquellas en las cuales el plano de proyección tiene, pues, la forma de un cilindro, ¿no? Ahí está, es un cilindro, ¿no? Entre las más famosas está, pues, la proyección de Mercator, por ejemplo. Esta proyección de Mercator, pues, presenta, pues, a una serie de características. Por ejemplo, es cilíndrica y central. El área, pues, de las regiones que se van a representar, mayormente se puede apreciar mejor en la zona, en la parte o la zona de la línea ecuatorial, por ejemplo. El problema de esta proyección de Mercator, por ejemplo, no podría plasmar adecuadamente el polo norte y el polo sur, pero sí todo lo que es el hemisferio, en este caso, referente, pues, a los meridianos, los paralelos, a la línea ecuatorial principalmente. Para poder representar otras áreas de nuestro planeta, podemos usar, pues, las proyecciones cónicas, en la cual, pues, se proyectan meridianos paralelos, y también, pues, sin duda, mayormente, pues, son usadas para representar regiones de latitudes medias o zonas templadas. Entonces, ahí está, ¿no? La proyección cónica. Pero también podemos utilizar, pues, las proyecciones polares, que justamente se van a tratar de proyectar el polo norte y el polo sur. Ahí está, ¿no? Los meridianos. En este caso, y mayormente, pues, estas se usan para representar regiones próximas a los polos, ¿no? Ya sea al polo norte o al polo sur. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces es importante siempre tener en cuenta. Muy bien. Ahora, para poder representar mejor a una determinada superficie, dentro de lo que es la cartografía se está utilizando lo que es la escala, jóvenes. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y qué es la escala? Ah, muy bien. La escala, pues, en este caso, es la relación que existe entre las dimensiones del terreno en el mapa. Y aquí, pues, podemos tener dos tipos de escala. Por ejemplo, tenemos a la escala gráfica, ustedes pueden ver ahí, es la que aparece, pues, en los mapas, en las cartas, de manera gráfica, mediante una recta dividida, pues, por segmentos, ¿correcto? Ahí vemos ahí, pues, la escala gráfica ahí, que se divide, pues, en dos partes, ¿no? Talón y cuerpo. Y tenemos a la escala numérica, ahí está. La escala numérica, pues, es la que se expresa en cifras mediante esta relación entre numerador y denominador, ¿no? Prácticamente esta escala numérica se podría leer de la siguiente manera, ¿no? 1 en 100.000, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí, ¿qué es lo que se indica? Ah, 1 centímetro en el plano equivale, pues, a 100.000 centímetros en el terreno real, ¿de acuerdo? Eso es lo que obviamente se quiere decir, ¿no? 1 centímetro en el mapa equivale, pues, a 100.000 centímetros en el territorio, ¿correcto? Muy bien. ¿Puede haber escala grande, escala pequeña, escala mediana? Claro. Esto también es importante de reconocer, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de escala grande, el denominador, o sea, la parte de aquí, no sé si pueden apreciar, máximo puede llegar, pues, a unos 50.000 centímetros aproximadamente. Es obviamente la escala grande, ¿no? Puede llegar, pues, a 1 a 100.000 inclusive. Más o menos sería una escala grande. Una escala mediana, pues, sería, pues, 1 sobre 1.000.000 o 1 sobre 200.000. Una escala pequeña sería, pues, 1 sobre 1.000.000 o más. Por ejemplo, la escala pequeña se utiliza bastante para poder relacionar
continentes, países. En cambio, una escala pequeña, mayormente pues para mapas, y escala mediana para cartas topográficas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero realizar un mapa del Perú, ¿qué escala yo usaría, jóvenes? ¿Una escala pequeña, grande o mediana? ¿Qué dicen ustedes? Una escala mediana. Una escala mediana. Si quisiera relacionar eso en una provincia, en un distrito, podría ser, ¿no? Pequeña. Pero pequeña, ¿no? Mayormente, ¿no? Porque es grande, pues, ¿no? Imagínate plasmar eso, claro, ¿no? Continente o parte de un país, ¿no? Se puede usar las cartas, hasta a escala mediana también. Por ejemplo, nuestro mapa oficial del Perú, el mapa oficial del Perú se mide mediante una escala mediana, ¿no? Perdón, una escala pequeña, 1/1.000.000. Ese es el mapa oficial del Perú. En cambio, la carta oficial del Perú es 1/100.000. La carta es una escala mediana, mientras que el mapa oficial es una escala pequeña. ¿Esto qué significa, profesor? Un centímetro en el mapa equivale a 1.000.000 de centímetros en el territorio peruano, por ejemplo. Ahora, mayormente aquí se han dado algunas, por así decirlo, ejercicios en base, pues, a escalas. Pero para poder elaborar los ejercicios es importante tomar en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo, que siempre toda operación que vas a realizar tiene que tomar en cuenta que si van a ser centímetros lo que buscas, pues la operación tiene que ser en centímetros. Y que para que desarrolles el ejercicio adecuadamente, te recomiendo utilizar esta fórmula. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá. A ver, vamos a sacar un ejemplo que he sacado por internet que me parece excelente para poder explicarlo. Dice, un turista de Lima viaja, pues, ¿no? A la ciudad de Barranca, va de Lima a Barranca. Su recorrido es de 200 kilómetros. ¿Cuántos centímetros será la distancia entre ambas ciudades en un mapa de 1/1.000.000? O sea, ¿no? Ahí está. Para ello, pues, tenemos que siempre recordar esa parte, jóvenes. Esta es la formulita. 1/x es de la escala. T, ¿qué significa, profesor? Es la distancia en el mapa. Y la D mayúscula es la distancia sobre el terreno. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a reemplazar nada más. Por ejemplo, acá ya nos da la escala, ¿no? 1/1.000.000. Muy bien, entonces lo único que hacemos es colocar ahí 1/1.000.000. ¿Igual qué? Igual pues a la distancia en el mapa, igual a la distancia en el terreno. A ver, ¿tenemos la distancia en el mapa, jóvenes, en la pregunta? ¿Sí o no? No. No tenemos, por lo tanto se nos está pidiendo, ¿sí? Pero nos dan la distancia en el terreno. ¿Cuánto es en el terreno? 200 kilómetros. 200 kilómetros, ¿no? Claro. Pero para poder operar esos 200 kilómetros lo tengo que convertir en centímetros, ¿sí o no? Claro. Y para hacer la conversión hay que tomar en cuenta esto. 1 kilómetro equivale a 100.000 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 decímetro a 10 centímetros. Y 1 milímetro a 0,1 centímetro. Por lo tanto, esos 200 kilómetros, si lo quiero convertir en centímetros, ¿cuántos ceros tengo que agregar acá? 5 ceros, ¿sí o no? ¿O no? ¿Qué dices tú? A ver. Sí, profesor. Claro, ¿no? Muy bien, 5 ceros, perfecto. Y bueno, sin hacer pues mayores esfuerzos, tenemos que hacer nuestra regla de 3 simple, ¿no? Este
20 millones pasa pues a multiplicar y este 1 millón pasa a dividir, ¿no? Y creo que nos da este resultado. ¿Sí o no? Entonces, nosotros pues, ustedes que conocen bastante matemática, lo único que hacemos es acá eliminar todos los ceros posibles, ¿sí o no? Y solamente nos quedaría este resultado. 20 centímetros. Nada más, ya está. Ya resolviste el problema. Ahora, otro, profe, otro más difícil, por ahí dice, ya vamos a ver acá otra cosa, mira. Dice, ¿no? Si una carretera mide 4 decímetros en un mapa de escala, 1 sobre 5.000, ¿cuántos kilómetros mide realmente la carretera? Ahora ya no nos pide la distancia en el mapa, ahora nos piden la distancia en el terreno. Entonces vamos a poner acá, vamos a reemplazar, ¿no? Tenemos la escala, 1 sobre 5.000, recuerda la fórmula que te mostré anteriormente, y tenemos pues 40 centímetros. Profe, ¿por qué 40 centímetros? Porque hay que recordar pues que hay que convertirlo a estos centímetros, y 4 decímetros es 40. ¿Un decímetro cuánto tiene? Un cero, ¿sí o no? Hay que aumentar un cerito nada más, ¿no? Un cerito, ya está, listo. Y vamos a empezar pues a hacer la operación, ¿no? ¿Cuál será la operación? Bueno, la distancia sería pues 1 sobre 40 por 5.000. ¿Cuánto sería 40 por 5.000 entre 1, jóvenes? Sale 200.000. Pero nos está pidiendo, jóvenes, la respuesta en kilómetros. ¿Cómo haríamos para convertir centímetros en kilómetros? ¿Cuántos ceros tendríamos que eliminar? 5, ¿verdad? 5 ceritos. ¿Cuánto sería nuestra respuesta? 2 kilómetros. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, no te vayas a olvidar acá. No te olvides la formulita. Y para hacer la conversión. Claro, de repente tu celular, tu dispositivo móvil, pues tiene esa característica, ¿no? De ser conversión con tu última tecnología. Pero te recomiendo igual que lo recuerdes porque a veces pues no lo puedes usar constantemente, ¿no? Y la forma también, ¿no? Siempre tenlo ahí presente. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos a desarrollar unas preguntitas del curso de geografía para luego pues terminar con la clase de hoy y para que puedan descansar y estar pues en la maratón. A ver, jóvenes, ¿cuál sería ahí la respuesta? Es la representación más exacta de la Tierra, puesto que conserva su forma, área y distancia. Globo terráqueo. Globo terráqueo. El globo terráqueo, no te vas a olvidar. Muy bien, el globo terráqueo. Perfecto. No es una característica del globo terráqueo, a ver, no es, no es. No se puede ver ambos hemisferios al mismo tiempo, representan la Tierra sobre una superficie plana. Como son pequeños, contienen poca información, su manejo para viajeros resulta dificultoso. En cuanto a su costo es muy elevado. ¿Cuál podría ser? La B. La B. No es una característica ese. La C. Bueno, La E. bueno, no es una característica. Bueno, no se puede ver ambos hemisferios. La E, ¿no? La E, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver ahí, ¿no? No tiene que ver nada. Excelente. Mira, que un globo terráqueo está barato. Está barato, está barato. A ver, 3. Son representaciones de la Tierra sobre una superficie plana. Es convencional y hace uso de las proyecciones. La C. Los mapas, ¿no? Los mapas. Los mapas. Muy bien. Los mapas, excelente. A ver, un ratito. A ver. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a los mapas? La D. Son bidimensionales, contienen deformaciones, en cuanto a La su costo D. es muy elevado, son temáticos. En cuanto a su costo es muy elevado. Muy elevado, o son bidimensionales. Los mapas
Bueno, los temáticos son tridimensionales, pueden ser bidimensionales. ¿Cuál sería ahí una característica adecuada de un mapa? Una característica de un mapa, a ver. Tampoco tiene nada que ver esto, ¿no? ¿Contiene deformaciones? ¿Contiene deformaciones? No, porque son obviamente planos, ¿no? Muy bien. A ver, acá, una escala es pequeña y ¿cuál podrían ser sus valores? Una escala pequeña. ¿De 0? Ojo, tiene que ser centímetros, ¿ah? Superior a los 200.000 centímetros. Claro, tiene que ser muy superior, ¿no? Muy bien, correcto. ¿Cuál es el mapa oficial del Perú? Según obviamente las autoridades encargadas. 1/1.000.000, ¿no? La carta sí es 1/100.000, ya, no te vas a olvidar. La carta nacional, ahí está, te la dejo aquí. Carta nacional. 1/100.000. 1/100.000, ¿dónde está 1/100.000? Ahí está, 1/100.000. Perfecto. Otra. En todo el mapa se observan dos clases de escalas. Numéricas y gráficas. Numéricas y gráficas. Los mapas que representan la distribución de los suelos, ¿cómo se llaman? Edáficos. Edáficos, muy bien. De los suelos. Claro, un estudio de los suelos. Excelente. A ver, esta dosis te la dejo. A ver, resuélvela. ¿Cuál tú me dices cuál es tu respuesta? A ver, en base obviamente a la fórmula que te da. A ver, vamos, tú puedes. Muy bien, realizando en este caso según la fórmula y considerando pues que hay que convertir esto en centímetros, la número 10 sería la respuesta a la C y la 11 también sería la letra C. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Alguna inquietud, duda, preguntas? Profesor, ¿esas preguntas también las va a mandar? Sí, no se preocupen, les voy a enviar más bien voy a darles ahorita el formulario para que se registren, los que faltan obviamente, ¿sí? Un momentito.